distintas señales para ver y compartir con ustedes el cambio de mando y de gobierno. ¿M? Así que vamos a ver, vamos a compartir distintas mm, cámaras, en donde nos van mostrando cómo va avanzando la transmisión en vivo desde Valparaíso. Eh, mm, Vamos a ver, Boric, tanto por la primera pareja como la ahí segunda, nos Paula estamos Carrasco, uniendo a la quienes transmisión delegaron esas oficial. funciones a otros ministerios. Ella está Eh, enfocada en ayudar, por ejemplo, a familias que estén con menos recursos, también hacerse cargo de la niñez, son las principales tareas que busca impulsar la próxima primera dama, retomar todas esas funciones que se llevaban hasta antes de Gabriel Boric, por ejemplo, en el caso de Cecilia Morel, que impulsó políticas importantes con Sebastián Piñera, que vemos también en pantalla que la está saludando, la esposa también de Eduardo Frei Ruiz Tagle, que impulsó diversas políticas públicas para el mejoramiento. De hecho, ya tuvo el día de ayer una importante actividad con las demás primeras damas que asistieron. Y se convierta en el ciudadano o en el expresidente de la República, el ver cómo se retira desde el Congreso. Una vez que salga por las escalinatas, hemos visto, por ejemplo, en Vamos a otras ver oportunidades, si como por ejemplo se a puede Sebastián Piñera, compartir irse la. manejando su propio auto junto a la primera dama Cecilia Morel en su momento. Aquí habrá que ver si Gabriel Boric va a seguir esa misma lógica, se va a ir caminando junto. Hay retrasos con la conexión, parece. En un almuerzo, ¿no? Un almuerzo que además es autofinanciado. Cada uno tuvo que pagar cerca de 65.000 pesos, digamos, para ese almuerzo, que es como el almuerzo final de despedida del gobierno que se va. Y la otra imagen icónica, la que va a ser, por cierto, importante, relevante, será la de José Antonio Kast, ya investido como presidente propiamente tal, y ver cuáles van a ser sus primeras actividades. Sabemos que tiene al menos dos bien protocolares. El almuerzo en Palacio de Cerro Castillo y esta noche un cóctel en el Palacio Presidencial de la Moneda. Pero los primeros decretos, las primeras decisiones que tome, las primeras determinaciones que adopte como gobernante, dirán mucho también de hacia dónde pretende llevar la impronta de su gobierno. Y eso va a marcar también el destino de lo que serán los siguientes 4 años en la historia de nuestra República con Vamos a este ver noveno si la traspaso de señal de mando TV está en mucho nuestro país. Atentos ya porque en mejor debería comenzar calidad y en cualquier resolución, minuto y allí estamos viendo, ¿no?, las imágenes porque de los familiares. no,
No se escucha, parece. En sus matices. Recordemos que, por ejemplo, con la cercanía Ahora evidente con sí estamos. Argentina, durante el periodo de Gabriel Boric no se produjeron visitas oficiales Al menos de se Javier escucha. Milei a nuestro país, pese a que estuvo al menos en 2 oportunidades. Y recuerda en ese momento en que incluso se encuentran ambos mandatarios. Boric lo saluda sentado, no se pone de pie, también fue en su minuto criticado. Por eso te decía yo que estamos viendo básicamente un momento en el cual los alineamientos políticos internacionales de nuestro país cambian desde hoy día y están cambiando ya desde hace tiempo, ¿no? Recordemos la gira de José Antonio Caz como presidente electo, la primera Argentina, después Perú, después en el horizonte Ecuador, Panamá, en fin, son países naturalmente que tienen una mirada distinta y vamos a ver, dependiendo de las elecciones en Brasil, si efectivamente esta jugada, si esta jugada de invitar al hijo. Hay un retraso en la ceremonia, así que Señoras y señores, hace su ingreso al Salón de Honor del Congreso Nacional Su Excelencia, el Presidente de la República, don Gabriel Boric Font. vamos a ver otro canal, a ver si va. Al parecer la mayoría de los canales está bloqueando las transmisiones que ahí parece que la señal 1973, la se ceremonia tuvo como compuso. sede principal el edificio del Congreso. Esto En es realidad fue el edificio del Congreso en Santiago. Ahí estamos viendo el retiro de la imagen del presidente Boric y luego la colocación de la imagen del futuro presidente José Antonio Cast. En sí mismo, ¿no? También es parte del rito republicano en el traspaso de mando, como suele ocurrir, al menos desde 1990 hasta hoy, un 11 de marzo. No siempre fue así. Recordemos que la fecha con anterioridad bueno, al 11 de marzo, a la mediados del idea era siglo compartir XIX, un este rito poquitito había la adquirido una carga simbólica experiencia y adicional ver porque coincidía, bueno, deliberadamente con el 18 de septiembre. Lo que pasa es que luego de 1990 se estableció que fuera el 11 de marzo. Y yo decía que antes
Bueno, estamos tratando de sumarnos a alguna retransmisión en vivo de el cambio de mando y administración del nuevo presidente de Chile, que es José Antonio Kast. Vamos a ver si da la señal. Ya desconozco si se estará dando, se estará escuchando en otra. Bueno, el presidente Gabriel Boric se está ahí despidiendo también de su gente, parlamentarios, senadores también, que son fieles súbditos de él. Y bueno, creo que Chile está nuevamente dando un ejemplo en materia de ahí reaccionando. Al parecer la transmisión se ve bastante fluida, ¿no? Estamos retransmitiendo por el canal del nuevo presidente de Chile, que es José Antonio Kast. Así que el streaming está bastante saturado. Así que disculpen toda demora, si hay delay o si hay algún problema con la retransmisión, ¿no? Recordemos que esto es improvisado. Dijimos, vamos a ver si podemos compartir con nuestros amigos este momento que es muy solemne para nosotros en Chile, ya que finaliza una etapa muy compleja para nuestro país y comenzamos una nueva, en donde hay bastantes expectativas, sobre todo en temas de control migratorio, seguridad. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Ella es la nueva senadora que juró esta mañana, es del Partido Renovación Nacional. Pido a todos que tomen asiento. Y señor presidente, está tomando el mando de la administración por un año del Senado de Chile. Y me parece mucho que su nombre es... Someto a aprobación las actas de la sesión de Congreso Pleno celebrada. Someto a aprobación las actas de la sesión de Congreso Pleno celebradas el 1 de junio de 2025 y el 23 de julio de 2025. Se aprueba. Vamos a ver si se... En conformidad a lo dispuesto por el inciso tercero del artículo 27 de la Constitución Política de la República, el señor secretario general del Senado dará cuenta al Congreso Pleno de la resolución en virtud de la cual el Tribunal Calificador de Elecciones proclamó al presidente electo. Gracias, señora presidenta. El documento es del siguiente tenor. Tribunal Calificador de Elecciones. Acta de proclamación. Presidente de la República de Chile, cuadrienio constitucional 2026-2030. En Santiago de Chile, a 5 de enero de 2026, se reúne extraordinariamente el Tribunal Calificador de Elecciones bajo la presidencia de su titular, ministro señor Arturo Prado Puga, el ministro señor Mauricio Silva Cancino, la ministra señora Adelita Rabanales Arriagada y los ministros señores Omar Astudillo Contreras y Gabriel Asensio Mancilla, quienes, teniendo en consideración estamos escuchando los artículos 26, 27 y 95 de la Constitución Política de la República, noveno, letra C, de la Ley 18.460 y 120 de la Ley 18.700, confieren competencia a esta máxima magistratura electoral del país para declarar a quien ha resultado electo para servir el cargo de presidente de la República por el cuadrienio constitucional respectivo. Y que en segunda votación, realizada el día 14 de diciembre de 2025, el ciudadano don José Antonio Kast Riz
obtuvo el mayor número de votos válidamente emitidos en el referido acto eleccionario. Se acuerda proclamar presidente electo de la República de Chile para el periodo constitucional de 4 años que se inicia el 11 de marzo de 2026 a don José Antonio Kast Riz. Efectúense una gran cantidad de expectativas. Azul, con la bandera chilena en la solapa, sin corbata, camisa blanca, con los anteojos ópticos puestos, está el presidente de la República en la testera. Se ve más serio incluso que a Boric, Señoras al y presidente señores, de la Cámara de Diputados, ingresa Jorge al Alessandri. Salón de Honor del Congreso. Ingresa al Salón de Honor del Congreso Nacional el señor presidente electo, don José Antonio Kast Riz. Bueno, las caras lo dicen todo en realidad, ¿no? Desazón, desilusión, estar por no poder continuar, pero bueno, así es la democracia. Habiendo tenido todo para ser un excelente gobierno, salen con más puntos en contra que a favor. Y algo muy interesante del nuevo presidente de Chile es su cercanía también para con las autoridades pasadas, civiles y religiosas también. Ahí está saludando protocolarmente a los invitados de honor, el rey de España, Felipe VI, presidente de Ecuador estaba ahí, la ex primera dama, la señora del ex presidente Sebastián Piñera, la señora Marta Larraitchea, la esposa del expresidente Eduardo Frei, a quien va a saludar en este momento. Y relajado se le ve con su señora María Adriación, que pasa a ser la nueva primera dama. La señora Gloria Ana Chevesic, me parece mucho que ella es la presidenta de la Corte Suprema en nuestro país actualmente. Hace poco fue elegida por votación interna. Ahí está saludando a senador Iván Moreira, diputados. Me imagino que ellos son ahí de Conahuasa. Ahí hay otra senadora, me parece mucho que sí, estos son senadores. Senadores de distintas bancadas y saludó al Democracia Cristiana, de la UDI. Y lo vemos muy relajado, tomándose el tiempo correspondiente antes de asumir esta gran tarea que es ser presidente de Chile, un país pequeño, pero singular, ya que es el más desarrollado prácticamente en todos los ámbitos del desarrollo humano.
Ahora viene la parte protocolar. Solo por comentar nada más. Aquí están saludando a las autoridades que presiden la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Chile es un país bicameral. Y acá, Por favor, el juramento, si gustan, pueden tomar asiento. A continuación, la presidenta del Senado, señora Paulina Núñez Urrutia, tomará juramento o promesa Paulina al señor Núñez. presidente electo. De acuerdo con lo preceptuado en el inciso final del artículo 27 de la Carta Fundamental, procederé a tomar juramento o promesa al presidente electo, señor José Antonio Kast Riz. vamos a subir un poco el volumen de la transmisión para que Señor presidente electo, podamos escuchar. ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República, conservar la independencia de la nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Sí, juro. Ahora tienen que firmar las actas. Señoras y señores, Su Excelencia, el presidente de la República, don Gabriel Boris Font, Se saca la procederá a hacer banda entrega de la banda presidencial a la señora presidenta del Senado, doña Paulina Núñez Urrutia, quien investirá al nuevo presidente de la República, señor José Antonio Kast Riz, junto con depositar la la piocha medalla de O'Higgins como símbolo del poder en la testera del Senado. La banda presidencial no tiene ninguna importancia en estos momentos. La piocha de O'Higgins, que es el símbolo del poder en nuestro país. Esa banda presidencial es del señor Boric en estos momentos. Acaba de pasar a ser el ciudadano Boric. Y aquí entrega el poder al Senado, y es el Senado quien resiste al El señor presidente nuevo de la presidente República de hace nuestro país. entrega de la piocha de O'Higgins, la que simboliza la transmisión del mando, quedando investido como nuevo presidente de la República, el señor José Antonio Kast Riz. Y aquí José Antonio Kast supone su banda presidencial y el expresidente Gabriel Boric coopera y ayuda, y Chile tiene un nuevo expresidente y al nuevo presidente José Antonio Kast.
Y comenzamos una nueva etapa en nuestro país. El gobierno, como lo han catalogado el presidente Kast, gobierno de emergencia, que lamentablemente está comenzando con una tragedia Los invito a tomar asiento. Si en son el tan sur amables. en el sur de nuestro país, Gracias. ya que hubo un... A No continuación, está bien definido todavía, las pero autoridades que se ubican en la hubo un testera enfrentamiento y hay firmarán un el carabinero acta con de muerte traspaso del mando cerebral en presidencial. estos momentos en la ciudad de En Puerto primer Varas. Está lugar, internado en Puerto firma Varas. el señor Por lo presidente de la tanto, República, don no es José Antonio Kast no Riz. es muy agradable el comienzo del nuevo mandato. Se supone de que habría sido un delincuente común, ¿ah? Y lamentablemente le dio un tiro en la cabeza al funcionario de Carabineros, a un suboficial de Firma Carabineros, la señora presidenta del estaba Senado, verificando, doña Paulina Núñez Urrutia. que estaba verificando en terreno algún problema con ruidos molestos. Eso fue lo que se ha informado hasta el momento. Y referente al estado de salud del funcionario de Carabineros, está gravemente herido, lamentablemente está con Firma muerte el cerebral. señor presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, las nuevas don autoridades Jorge Alessandri Vergara. para ver en terreno qué es lo que está pasando. Y de esta manera queda instaurado el nuevo Senado, el nuevo Cámara de Diputados y el nuevo gobierno del presidente José Antonio Kast en Chile. Firma el señor secretario general del Senado, Vamos a hacer don una Julio Cámara Ollarse. retransmisión, en realidad no... Esto es flash, esto es espontáneo, no hay nada programado, no hay nada que sea así como adherente. No, esto es un hecho histórico y así como también hicimos algo similar cuando asumió el presidente Boric, también quisimos hacerlo en esta vez. Hay muchas cosas. Hay Y finalmente, proyectos que el señor secretario han general de la entrado. Cámara de Diputadas y Diputados, Desde ese punto de don vista, Miguel Landeros Perquis. pensamos que esta administración va a retomar y va a descongelar todas aquellas cosas que están en carpeta y que lamentablemente la administración saliente de Gabriel Boric no pudo seguir realizando. Recordemos de Muchas que gracias. primera vez Corresponde que ahora hay tantos que el invitados expresidente de la República, en el don ámbito Gabriel Boris Form, internacional. se despide del excelentísimo señor presidente de la República, del presidente de la presidenta del Senado, expresidente del Boric presidente de la Cámara de hace Diputadas y abandono Diputados de la y de Cámara los señores secretarios generales de de la ambas Sala cámaras General. y hace abandono del Salón de Honor acompañado de sus colaboradores. Es una de las cosas bonitas que tiene nuestro país. El tema protocolar, el tema de las instituciones, el tema que las tradiciones en nuestro país son admiradas por muchos países. Así que desde ese punto de vista quisimos hacer una retransmisión de este histórico. Ya veráis cómo evalúa al gobierno saliente. Lo importante es que se cumpla los
mandatos que están en la actual Constitución ratificada 2 veces y que las nuevas autoridades que están asumiendo en la Cámara de Diputados, en la Cámara del Senado y el nuevo presidente junto a su equipo de ministros y subsecretarios puedan llevar a cabo. Recordamos que estamos haciendo una retransmisión desde Valparaíso a través de Radio Cooperativa FM. ¿Ya? Los agradecimientos a Radio Cooperativa, quienes nos Por favor, facilitan las se le imágenes ruega de tomar esta asiento. retransmisión mediante el sistema OBS. No estoy seguro, pero me parece mucho que aquí ahora llaman a los ministros y a los subsecretarios a hacer como un juramento dentro del actual gobierno, porque en estos momentos está instaurado el presidente, pero faltan sus colaboradores cercanos. Señor José Antonio Kast Rist. Recordemos que para esta ceremonia hay más de 1.500 invitados, vienen de muchos países, El excelentísimo presidente de la República. vienen muchas autoridades, ministros y subsecretarios también. Y aquí ya el ciudadano Boric hace abandono del edificio donde está el Senado. Solicito a don Claudio Alvarado Cámara de se ubique delante de la mesa de la presidencia. Claro, él es el nuevo ministro del Interior, que viene a ser como el reemplazo del vicepresidente en otros países. Nombra ministro de Estado en la cartera de Interior. Decreto número 37, Santiago, 11 de marzo del 2026. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República, en el decreto con fuerza de ley número 7.912 del año 1927 del Ministerio del Interior, que organiza las Secretarías del Estado, el decreto número 32 de 2026 del Ministerio del Interior y en la resolución número 36 de 2024 de la Contraloría General de la República, decreto, nómbrase a contar del 11 de marzo de 2026 como ministro del Interior a don Claudio Alvarado Andrade, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones sin esperar la tramitación total del presente decreto. Anótese, tómese razón, comuníquese y publíquese. José Antonio Kast Rist, presidente de la República. Máximo Pavés Cantillano, ministro del Interior subrogante. Que viene siendo el ministro del Interior, la mano derecha. ¿Juráis o prometéis actual ejercer presidente fielmente el cargo de ministro de Estado que se os ha conferido de acuerdo a la Constitución Política de la República y las leyes? Sí, juro, señor presidente. Bien institucional. Recordemos de que es un político con mucha experiencia, el nuevo ministro del Interior. Cooperó y trabajó también en la administración del gobierno del ex presidente Sebastián Piñera, y es un hombre con vasta trayectoria
en el manejo A interno continuación, político. procederé a dar lectura al decreto de nombramiento de quienes integrarán el gabinete de Su Excelencia el Presidente de la República en calidad de ministros de Estado. Aquí los nombran a Solicito todos. a las señoras y señores que jurarán ubicarse frente a la testera a medida que sean nombrados. Nombra ministros de Estado de las carteras que indica. Decreto número 38, Santiago, 11 de marzo del 2026. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República, en el decreto con fuerza de ley número 7.912 del año 1927 del Ministerio del Interior, que organiza las Secretarías del Estado, y en la resolución número 36 de 2024 de la Contraloría General de la República, nómbrase, a contar del día 11 de marzo del 2026, a las siguientes personas como ministros de Estado en las carteras que cada caso se indica, quienes por razones impostergables de buen servicio deberán asumir sus funciones sin esperar la total tramitación del presente decreto. Don Francisco Pérez Maquena, en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una de las cosas que destaca el nuevo Don Fernando Barros Tocornal, gabinete en el Ministerio de del Defensa presidente Nacional. es el tema gremialista. Para los que no saben y no conocen mucho de la estructura del gremialismo en nuestro país, Don Jorge Quiroz son Castro, personas en el que Ministerio de vienen Hacienda. del mundo privado, del mundo social, pero que se han destacado mucho en sus roles en la vida pública y en el ámbito Doña privado. María Trinidad Viene Steiner, la palabra en el de Ministerio de Seguridad gremio. Pública. Por lo tanto, son personas con mucha experiencia que se integran. No son, en la mayoría, no son personas que sean políticas. Yo creo que un 80%. Don José García Ruminot, en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Un 80% de las personas que están dentro del gabinete son del mundo gremialista. Doña Mara Cedini Biancos, en el Ministerio Secretaría General de Gobierno. En lo personal, los ministros que son claves para Don Daniel Mas Valdés, en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. nuestro canal, en realidad, es justamente este: fomento, turismo, agricultura, Doña María Jesús Wolf Lemey, en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. energía y medio ambiente. Esas son las carteras que son tremendamente importantes. Don Fernando Rabat Celis, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Don Tomás Raupinder, en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Les reitero que la mayoría del gabinete... Don Martín Arrau García Huidobro, en el Ministerio de Obras Públicas. Martín Arrau es militante de la UDI y un hombre con mucha experiencia en el ámbito político, por lo tanto, por eso... Doña May Chomalí Garib, en el conocido. Ministerio de Salud Pública. Pero la mayoría son gremialistas, o sea, que vienen de los gremios de la sociedad. Don civil. Iván Poduje Capdeville, en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y se me ocurre que por apellido debe ser prima de el cardenal Fernando Chomalí. Don Jaime Campos Quiroga, en el Ministerio de Agricultura. Don Jaime Quiroga, también un hombre con mucha experiencia, él es del Partido Radical. Aquí hoy hay un tema que es muy Don bueno Daniel Mas Valdés, en el Ministerio de Minería. darlo a conocer, que también hay gente que estaba ligada a la exconcertación de Partidos por la Democracia, de hecho, o sea, por lo tanto... Don Luis de Granch Concha, en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Muy transversal el gabinete ministerial. Doña Catalina Parot Donoso, en el Ministerio de Bienes Nacionales. Catalina Parot también fue ministra del expresidente Sebastián Piñera. Se destacó mucho
en las carteras que ella Doña estuvo Jimena Rincón trabajando. González, en el Ministerio de Energía. Aquí hay una sorpresa porque la ex senadora Rincón Doña asume ahora Francisca como Toledo ministra de Echegaray, Energía. en el Ministerio de Medio Ambiente. Aquí también un nombre clave para nosotros, porque aquí son temas que son muy Don delicados. Francisco Undurraga Gacitúa, en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. También un político, él pertenece a la rama más liberal, tal vez, de la derecha, a un pequeño partido político. Doña Natalia Ducó Soler, en el Ministerio del Deporte. Medallista chilena, lanzadora de la bala, deportista de tomo y lomo. Doña Judith Marín Morales, en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. También una mujer muy destacada en el ámbito gremial. Doña Jimena Linconao Pilquian, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. No se conocen mucho, pero en el ámbito privado ella se destacó un montón. Anótese, A través de tómese razón, proyectos, tiene comuníquese una y visión muy amplia con respecto a el desarrollo tecnológico y las ciencias en nuestro país. Así que ojo con eso, porque vamos a tener una el gran... Ministerio de Educación, doña María Pajarzola González. Parece que se le había quedado una ministra en el tintero. Cosas que pasan. Anótese, Bueno, tómese razón, comuníquese y publíquese. Ahora José sí. Antonio Kast Rist, presidente de la República. Claudio Alvarado Andrade, ministro del Interior. Se cayó la señal, parece. Se cayó internet. No sabemos qué pasó. Algo está pasando. No sabemos qué puede ser. Estamos haciendo una retransmisión en vivo desde el Congreso en Chile del traspaso de mando. Ahí volvió la señal, parece, hubo una caída. Y ahí hacen el juramento los ministros, retomamos la señal. Ahora que ya juró el nuevo gabinete, me parece mucho que vienen las palabras de el nuevo presidente, José Antonio Kast, y se dirige a la audiencia. Estos silencios son como bien incómodos. Recordemos de que hay varios presidentes de visita en nuestro país. Uno de los presidentes que han generado harto ruido es el presidente Milei, que llegó Habiéndose cumplido misterioso. su objetivo, se levanta esta sesión de Congreso Pleno. Bueno, y esto sería Y señores, la retransmisión. a continuación, Ahora el señor presidente, viene don José Antonio Kast Rist, hace abandono del Salón de Honor del Congreso junto Nacional, con su señora, acompañado la de la primera señora dama. presidenta del Senado
y del señor presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas. Saluda a los edecanes de las Fuerzas Armadas, las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Marina, Aviación y militares. Algo importante, tal vez que puede ser interesante, es que el presidente de la Cámara de Diputados es de derecha, así quedó conformada la mesa directiva, y también la presidenta del Senado es también de derecha. Por lo tanto, con esto, el gobierno históricamente nunca se había dado esto. Habitualmente siempre habían ahí y compartían ahí las presidencias de las cámaras de diputados y también la de senadores. Pero bueno, así se le electo este tema y esperamos que ahí la primera dama saluda a los hermanos Milei. Esperemos que esta alianza entre Argentina y Chile sea provechosa para ambos países. Bueno, las redes deben estar absolutamente saturadas en estos momentos porque no solamente estamos retransmitiendo nosotros o las otras redes, sino que hay muchos medios de comunicación que lo están haciendo. Ahora, algo fuera de lo común, no recuerdo haber visto que sean tan efusivos los presidentes de la República en el momento de finalizar la ceremonia protocolar. Se le ruega a los invitados e invitadas de hacer abandono, a permanecer en sus asientos mientras su excelencia el presidente de la República hace abandono del Salón de Honor. Porque prácticamente se está despidiendo de todo el mundo aquí este hombre. Cosa que no es malo porque lo hace cercano, lo hace y sobre todo con las visitas. Por aquí por allá, algunos días a Chile. Los presidentes de los países vecinos. Ah, es que ahora miran hacia acá justo porque están sus hijos. Claro. Yo estoy al lado de ellos. Son 9 hijos, hacen varios ese nietos. gesto. Y ahora se acerca acá a saludar al nuevo comandante jefe del ejército y a otros miembros de los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Y de orden, porque está ahí también el general director de Carabineros, pero... Sí, estamos viendo la salida del presidente en ejercicio, José Antonio Kast Riz, acompañado por su esposa María Pía Adriasola. Ya se ha despedido de los comandantes en jefe de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Tú tienes más claro que yo si la despedida con el general Araya fue un poco más extensa que con los demás o no, considerando lo que ya hemos contado durante el día, que es el ataque a un carabinero que fue baleado en Puerto Varas durante un procedimiento policial muy simple. Se acercó a un sector de la vía férrea donde había un grupo de gente que aparentemente había estado bebiendo alcohol y terminó con un disparo en la cabeza. Se encuentra con muerte cerebral. Ha sido un tema al que se ha referido antes de esta ceremonia el presidente Kast. Sí, puede que haya habido un gesto especial ahí. Mira, todavía no sale, todavía no sale del salón plenario o del Congreso Pleno, por así decirlo. Saluda a uno de los principales asesores, a Cristian Valenzuela. Algo se dicen, hay complicidad ahí, por supuesto. Y también a otro asesor que llega a la SECOM, entiendo. Mira, se me olvidó el nombre, pero es conocido como el Yeti. Que es el que está a cargo de redes sociales y del relato comunicacional del hoy mandatario chileno, José Antonio Kast.
que deja ahora sí, la nave central, acompañado por su señora, la primera dama, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara, el diputado Alessandri. No sé si en la salida del edificio del Congreso tenemos mejor visión con Camila López o con Jorge Espinosa Cuéllar. Me da la impresión de que el presidente todavía no llega al exterior, que está por el hall de entrada aún. No, todavía Cani. no llega, pero están saliendo los equipos de producción y parte del entorno de el ahora presidente en ejercicio, José Antonio Kast, y ahora lo vemos salir con la banda presidencial, acompañado por su esposa María Pía Adriasola. Saluda hacia ambos lados donde están instalados los medios de comunicación. El presidente José Antonio Kast, quien está acompañado por los presidentes de ambas cámaras, Jorge Alessandri, también la nueva presidenta del Senado. Más atrás lo acompaña, por ejemplo, James Sinclair, que es su jefe de protocolo, también Claudio Alvarado, su ministro del Interior, y ya comienza a bajar las escalinatas el presidente Kast. Sí, Josefina Kast, ¿qué tal? Hola, orgullosos, me imagino todos. Te pregunto a ti porque entiendo que tú eres la mayor de tus hermanos. Y bueno, le hicieron un gesto, incluso los saludaron arriba. ¿Cómo reciben esto? Que está recién comenzando. ¿Qué tal? Somos cooperativa. Muy emocionante. La verdad es que conmueve lo que se viene, la tarea, la responsabilidad. Así que nada, confiando en que Dios también acompañe a mis papás en esta tarea. Hermano, ¿no? Que asumen la cámara. Por supuesto. A mi hermano José Antonio también. Muy emocionados por él, muy alegres y nada, a apoyarlo. ¿Qué conversaron con Simón Boric o con la familia de Boric que estaba acá? Los saludó como muy cordial todo, ¿no? Muy cariñoso, deseándolo lo mejor, entregando mucha esperanza también. Muy cariñosos, muy acogedores ellos. Yo lo veía casi como un briefing. Así, después tienen que salir por allá, ¿no les dijo nada? ¿Algún datito que le haya pasado? Claro, ellos ya tienen la experiencia, entonces siempre se agradece cuando hay la pequeña entrega de información, pero nada, muy cordiales, muy amorosos, entregando los mejores deseos, la verdad. Muchas gracias por conversar con nosotros. Parlamentarios. Ahí estaba, Josefina Kast, la hija del presidente del mandato. Una de sus 9 hijos, uno de los cuales juró esta mañana, o juró como diputado en la Cámara Baja. Mientras en las afueras del Congreso, ¿qué ocurre, Camila López? Sí, ya está bajando las escalinatas el presidente José Antonio Kast, el 35º presidente de la Nación, y está recibiendo los honores en calle Pedro Mona a cargo del batallón presidencial Granaderos, que habitualmente es parte de esta ceremonia. Como les decía, está acompañado por su esposa, también con algunas de sus autoridades recién asumidas en el cargo, particularmente por su ministro del Interior, y ahora el ejército Granaderos entonces entona el himno nacional y comienza una caminata de José Antonio Kast en los pasos para acercarse al Fort Galaxy, que lo va a llevar en un recorrido por las calles del entorno de Valparaíso, porque recordemos que ahora el presidente vuelve al Cerro Castillo, donde tiene un almuerzo con parte de las delegaciones internacionales, y en la tarde vuelve a Santiago y vuelve a utilizar el Fort Galaxy. A las 6:15 de la tarde está pronosticado que él esté en la Alameda con San Antonio para subirse a este emblemático vehículo y llegar en él entonces hasta el Palacio de la Moneda. Es Camila López en las afueras del Congreso. Estamos también con Jorge Espinosa Cuéllar allí. ¿Qué ocurre, Jorge? Sí, queremos conversar con el diputado Ignacio Churra, diputado No Se Puede Fumar. ¿Qué tal? Hola. Hola, ¿cómo estás? El diputado recién electo, recién asumido más bien por el Frente Amplio, Ignacio Churra. ¿Cómo ha sido esta experiencia de asumir el cargo por representación del Frente Amplio y además lo que pasó en la elección del nuevo presidente? Ustedes votaron por Pamela Giles, que le pareció tener que votar y que no haya servido para nada. Sí, bueno, en primer lugar, digamos, saludar que tenemos sanas tradiciones republicanas que hoy día se expresan de manera muy elocuente, en un traspaso impecable. Despedimos, por supuesto, con mucha tristeza al presidente Gabriel Boric, y yo asumo un desafío con mucho orgullo y complejo. Nosotros hoy día estamos en una situación de minoría, decidimos votar por Pamela Giles, no por ella, lo hicimos por respetar y honrar un acuerdo de la ahora oposición. Lamentablemente hubo algunos descolgados que permitió que la derecha tenga el control de la Cámara de Diputados,
y eso evidentemente va a dificultar aún más la labor de la oposición de cara a un gobierno que va a tener, ¿no?, la mayoría, por lo menos en la Cámara Baja y el Poder Ejecutivo. Diputado, después de la experiencia de la Convención Constitucional, que dentro de un sector se satanizó, digamos, ¿usted siente alguna responsabilidad distinta por haber integrado esa convención a la que todavía le siguen pasando cuentas, como por ejemplo haber querido terminar con el Senado, entre otras cosas? Yo creo que la Convención Constitucional fue un proceso que se dio el pueblo de Chile para intentar cambiar la Constitución del 80, y el mismo pueblo decidió que no. Nosotros trabajamos en fondo y forma en elaborar una... Vamos a poner porque ya se empezaron a entrevistar gente que en realidad no tiene mucha importancia, diputado. Recordemos que estamos viendo la retransmisión de manera espontánea, ¿ya? Quisimos compartir con ustedes, amigos, los que se han sumado al canal, este momento histórico para Chile, ya que esto es una noticia mundial, ¿ya? Por lo tanto, desde esa perspectiva no tenemos que quedarnos abajo y queremos compartir con ustedes esta muy bonita experiencia, ¿ya? Porque de verdad es una muy Senadora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Senadora, ¿qué muy tal? bonita la tradición republicana que tenemos en Chile, es digna de destacar a nivel Bueno, mundial. primero quiero destacar, dado que nos están escuchando, viendo todos los chilenos y chilenas, lo republicana de nuestra ceremonia, el respeto, incluso me atrevería a decir el cariño con el que cada uno de los presidentes habló. Creo que es una muy buena instancia también para poder compartir con ustedes y para que conozcan un poco más de Chile, cómo funciona. Yo, mientras tanto, en la pasada, Cada minuto está cronometrado poder, porque tienen que pasar todavía muchas retransmitir cosas. las imágenes que se están dando en Es lo vivo que en estos mencionábamos, momentos ¿no? a lo largo Ahora camino al almuerzo. de todo Chile. Ahora, ¿qué podemos esperar? Yo creo que para ir finalizando cerrando, sí. también, ¿qué es lo que podemos esperar de este gobierno, de José Antonio Kast? Por una parte, muy concretamente del discurso que va a haber hoy día en Ya la noche, está, el tema de las vocerías también, porque hasta el momento había existido una centralización de las vocerías, estaba todo muy dirigido desde la OPE. No sé si ahí tiene que haber un cambio, un modelo centralizado o más bien descentralizado. ¿Qué podemos esperar al respecto en términos comunicacionales y, por supuesto, en líneas generales del gobierno? Le doy la palabra a cada uno para que podamos ir. Hay harto canal finalizando peruano esta transmisión. Max. transmitiendo en vivo, vamos a ver ¿Qué cosas podemos esperar? Yo creo que el qué es lo que presidente dice va, Perú como lo hemos referente a dicho este ya, tema. a tomar decisiones relativamente rápidas en algunos Y ámbitos. acá está, vamos a... No están diciendo nada, están mostrando solamente cosas generales. Pero, bueno, en materia de desarrollo de agricultura, en materia de energía, de agricultura, en el tema forestal, que es tremendamente importante para nosotros, y también el medio ambiente. Chile está a la cabeza en estos momentos a nivel latinoamericano, por lo tanto, ya están haciendo como las rememoranzas en realidad de así fue la toma de mando. Entonces, la idea era justamente, amigos, compartir con un poquitito, ¿ya? Y eso, a grandes rasgos.
y hacer guardar la Constitución y las leyes. Sí, juro. Audio es lo que cuenta en estos momentos, así que complejo, necesitamos más potencia del internet para poder conectarnos. Así que dejamos hasta acá nuestra retransmisión en vivo. Muy, muy agradecido a todos los amigos que se conectaron. Ha sido un momento muy emotivo para los chilenos después de un periodo que para muchos fue complejo, y entramos en una nueva etapa. Así que vamos a ver cómo se van desarrollando los proyectos y en la medida que van siendo aprobados o van avanzando, nosotros en el canal vamos a ir también compartiendo la información con ustedes para que se informen de buena fuente y también de una manera sin fake news, sin especulaciones, sin tampoco cosas que vayan también a complicar a los países vecinos, que siempre se da como ese tipo de rencillas. Son temas que son súper a veces delicados. Una de las cosas que nos preocupa en estos momentos es, por ejemplo, lo que está ocurriendo también en Perú. Lamentablemente en Perú esto nosotros lo avisamos que en algún momento podría ser crisis, la diversificación, las reservas de energía, la matriz energética tiene que sí o sí ser abierta hacia las energías renovables. De una u otra manera no pueden seguir con la misma figura de política energética que tienen. No lo hacemos con mala intención, nosotros lo hacemos solamente a modo de tratar de ayudar a que se informen de cómo lo estamos haciendo. Yo creo que no somos el mejor modelo, pero tan mal en esa materia no nos ha ido. Para no tener gas, para no tener petróleo y no tener carbón mineral, nosotros hemos sabido diversificarnos y estamos haciendo, creo, un muy buen trabajo y eso se nota a nivel latinoamericano. De fondo estamos viendo de fondo y escuchando en realidad, así fue el cambio de mando, así que eso amigos, en realidad estamos muy contentos también de poder haber compartido con ustedes, ¿ya? Em, y y contentos de poder eh, llevar a ustedes a sus hogares, su oficina, el campo, la playa, la cordillera, no sé dónde estarán viéndonos. Después eso lo vamos a ver en las métricas, yo creo que ya a la tarde o mañana tal vez vamos a saber cómo, desde dónde se conectaron para ver la noticia. Temas pendientes que vamos a ir desarrollando durante estos días, producto de lo que ocurrió en Perú. Vamos a bajarle volumen a esta cosa. Estamos buscando información y vamos a desarrollar un video que va a estar súper interesante en realidad es una buena oportunidad para dar a conocer, no a comparar, sino que más bien dar a conocer cómo está el tema de gas en los distintos países de Latinoamérica, ¿ya? ¿Quién iba a creer de que Perú se iba a quedar sin abastecimiento de gas? Y no solamente gas natural, que se usa habitualmente para procesos industriales o domiciliarios, sino que también se ocupa para la locomoción. Yo, en lo personal, desconocía de que en Perú gran parte de la locomoción colectiva o pública o la red privada también ocupan gas. Por ejemplo, cuando uno tiene la oportunidad de salir de Chile y ve cómo funciona ese tema en otros países, por ejemplo, en Brasil no es tema, porque de toda la vida se ha sabido que en Brasil tienen muy diversificado su matriz energética, en biocombustibles sobre todo, ¿no? Ellos hacen etanol con los residuos de caña de azúcar, ¿no?
Así que también lo mismo en Europa, hay toda una reconversión hacia volver el tema de la biomasa y también hacia los autos eléctricos, la locomoción, que es un poco lo que ha ocurrido acá en Chile. Acá un amigo, don Luis Sánchez, nos dice, según las autoridades, el domingo estaría listo el flujo de nunca se quedó sin gas. Siempre hubo, pero se restringió por seguridad. Sí, mira, nosotros nos hemos estado informados, de hecho, nuestro partner y nuestro, también parte del canal, nuestro amigo Astronaut, que comentó arriba tuyo, él es peruano y él nos está ahí mandando información y está bien documentado y obviamente nosotros también, antes de lanzar cualquier tipo de noticia, eh, tratamos de informar sin alarmismo, pero también es cosa de meterse a buscar información en la prensa escrita, en internet y también en canales de YouTube. Y de verdad es bastante preocupante. Ojo, que una cosa es no tener gas como tiene Chile, con yacimientos activos que se explote y podamos sacar gas. Chile tiene gas, tiene yacimientos, pero son reservas que están ahí, que a lo mejor tal vez en 50, 100 o 200 años más en algún momento los van a explotar, porque en realidad se optó por traer gas de otros países. Eso un poco ha sido parte de la estrategia nuestra para nuestro modelo energético. Pero, y también de petróleo. No tenemos mucho, pero tenemos también. Pero lo que actualmente se explota y se produce y se refina eh, es muy poco. Es mejor comprarlo en los mercados internacionales. Sale mucho más barato comprarlo afuera que producirlo. En eso estamos absolutamente claros. Eh, y lo mismo pasa también con el carbón mineral. Nosotros traemos carbón mineral desde Australia y también de Asia, si mal no recuerdo la información. Por lo tanto, desde esa perspectiva, en Perú hay gas, tienen yacimientos y están haciendo prospecciones de pozos nuevos, cosa que no ocurrió lo mismo en Bolivia. Recordemos de que la administración de Evo Morales lamentablemente secó todos los pozos, no trabajaron, se gastaron todo lo que tenían que gastarse y al final en realidad hicieron colapsar el modelo de desarrollo energético y eso significó de que Bolivia no pudo seguir cumpliendo sus contratos y acuerdos comerciales con distintos países, no solamente afuera de Argentina, sí, perdón, de Bolivia, de aquí, de Latinoamérica. Los mercados bolivianos eran Perú, Argentina y Brasil, y no pudieron abastecerlo. Ahora, una de las cosas que también hemos averiguado es que el Perú exporta el 80% del gas que producen y se quedan solamente con un 20%. Ojo, esta información nosotros la obtuvimos desde el Ministerio de Energía y Minas del Perú. Esa es información oficial. Por lo tanto, con un 20% tienen para abastecer el mercado nacional. Ahora, el tema es, ¿cumplen los contratos y acuerdos internacionales o dan prioridad a su población local? Ese es uno de los problemas que tiene la administración. Dos, ¿dónde están las reservas energéticas? Chile, aparte de producir algunos combustibles, nosotros tenemos un stock de reservas que nos permiten eh, sobrevivir al menos 30 días. Y eso es un plazo más que suficiente para hacer compras express también y traer gas de distintas latitudes. Principalmente tenemos convenios con países me parece que con América tenemos convenios en compras de gas con México. Eh, Ahora retomamos conversaciones con Argentina. Bolivia, digamos, siempre ha tenido como esa mala disposición para las ventas de gas con Chile. Entonces, tampoco hemos tenido. Y también hay que mencionarlo, desde el gobierno peruano no nos venden tampoco gas. Por lo tanto, nosotros traemos gas desde India y Medio Oriente
y me parece mucho que de Asia Menor. Por ahí está la zona Tailandia y esos países que son productores de gas, lo traen a nuestro país. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que potenciar ese tema, amigos, en el Perú, las reservas, tener sistemas, circuitos en distintas regiones y no concentrar en una sola, porque eso fue lo que les pasó. Tener un solo ducto, un solo yacimiento que haga la producción, el refinamiento de los distintos, digamos, usos que le dan al gas, porque tienen GNV, que es gas natural vehicular, y el otro es GNL, gas natural licuado, y ese es el que se usa para los procesos industriales y de cocina. Por lo tanto, he visto también videos en distintas plataformas, ojo con eso, he visto varios videos de gente desesperada, taxistas que, por ejemplo, le están echando GNL a sus vehículos cuando debería ser lo correcto ponerle GNV, B corta o V. Eh, es sumamente explosivo y muy peligroso hacer eso, y eso es lo que se está viendo en algunos videos de algunas personas. Según el contrato, tengo entendido que hay un pozo que se usa para exportar gas y otro para consumo local. Se estaba estudiando otro pozo o la posibilidad de usar gas para una industria petroquímica. En Perú se proyectaba construir un gasoducto sur. Con eso, en teoría, se tendría otro ducto para eventuales crisis como el que acaba de pasar. El proyecto de gasoducto se anuló por ser corrupto. Ay, Latinoamérica, Latinoamérica, Latinoamérica. Es complejo, pero es una de las cosas tan bonitas de poder en materia de geopolítica, ¿ah? Y yo creo, miren, eh, yo lo veo cuando uno ha tenido la posibilidad de salir de Chile, fuera del continente, de repente uno conversa con personas también, antes y después de salir. Y afuera todo el mundo habla muy bien del modelo económico. Yo tuve la posibilidad también de estudiar economía y compartir con muchos compañeros, todos profesionales, la mayoría eran ingenieros de economía. Tuve la oportunidad de estudiar una beca que me dio el gobierno alemán, de estudiar economía social, política y mercado, que es el modelo de desarrollo alemán post Segunda Guerra Mundial. Y tuve la oportunidad de compartir con muchos amigos de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. Y eran la delegación mexicana, partner, muy, muy buena onda. Los chilenos éramos como 5, me parece, si mal no recuerdo, pero eran como 12 mexicanos. Y de ahí venían, habían de Honduras, habían de Costa Rica, había gente de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, Brasil, de Perú. La mi compañera del Perú, si mal no recuerdo, la Marisa, estoy seguro, pero me parece mucho que ella actualmente es diputada, ¿ya?, de uno de los partidos en Perú. Eh, También de Bolivia, ella era muy amorosa, ¿no? De Argentina vinieron como 3 personas, también de Uruguay, de Paraguay, y en realidad creo que los chilenos teníamos muy buena onda con todo el grupo, ¿no? Pero con los que mejor nos llevamos definitivamente fue con el compañero y amigo de Brasil, que se llama Joao, que es actual, me parece mucho que es actual candidato a diputado por uno de los estados federados en Brasil, en el sur de Brasil, y bueno, mexicano. Y ahí había de todo en realidad, ¿no? Y lo más bonito de todo era cómo alababan el modelo de desarrollo económico que teníamos nosotros acá en Chile, y era impresionante ver cómo las preguntas eran inclusive hasta incómodas, ¿ah? De repente, cómo lo hacen aquí, cómo lo han hecho acá, y creo que eso también te ayuda a abrir un poco los horizontes. Y esa forma de integración yo creo que es tremendamente valiosa. Y nunca me gusta estar mostrando los cartones
cartones y ese tipo de cosas. Bueno, esta habitación, que en mi oficina es home office, que retransmito aquí, hay de todo, hay cartones que están pegados de la familia también. Los míos están como por ese sector, hay otros que tengo archivados, que no me gusta hacer, en realidad, hacerle hoyo a las murallas en la casa, así que hay varios cartones que están guardados. Pero una de las cosas que rescato de ese tema es la integración. Y al final, cuando uno ve cómo ha sido el desarrollo económico de los últimos, tal vez en esta época, estoy hablando que esto fue hace como 15 años atrás, el desarrollo económico de nuestro país y social a la vez, levantar los países no es tarea fácil. 4 años o 6 años de repente pueden ser muy cortos o pueden transformarse en una eternidad. El tema acá es, yo creo que lo clave, y tal vez una de las cosas que, al menos en la reflexión, ¿no? Porque uno había que escribir una tesis también para terminar esa etapa de la educación, es la integración. Y la integración parte también por tener buenas relaciones con los vecinos. Yo creo que dentro del escenario actual que tenemos hoy en Chile, viendo cómo las grandes potencias se están dividiendo y repartiendo el planeta, yo creo que Latinoamérica tiene un tremendo potencial. Estoy hablando que desde México hasta la Patagonia chilena somos más de, eh, yo creo que andaremos cerca de 500 millones de habitantes, y eso es mucho más que la población norteamericana. Por lo tanto, ahí hay un mercado que se puede trabajar. Lamentablemente entra ahí el tema del factor político, y ahí hay cortocircuito, ¿no? Porque lamentablemente hay un sector que está pegado como en los años 60, los años 70, ahí hay un romanticismo. Bueno, tenemos 3 modelos icónicos que en los países no van ni para adelante ni para atrás, pero van más para atrás en realidad. Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son, aparte de no ser democracia, sus modelos económicos realmente son paupérrimos. Entonces, desde ese punto de vista, una cosa es el tema romántico político y otra cosa es la realidad, ¿no? De cómo integrar, por ejemplo, cuando nosotros veíamos el modelo de desarrollo de los chinos, el gobierno político es comunista, pero ellos tienen una economía social de mercado bajo la administración de un gobierno comunista. Por lo tanto, desde ese punto de vista, eh, los chinos trabajaron los últimos 40 años en potenciar ese tipo de economía. Y ahí se ven hoy por hoy los resultados, ¿ya? Eh, Chile en materia energética es el que menos, eh, tal vez el que menos, en materia energética, es el que menos tiene, en realidad, estoy hablando de energías negras, como el carbón, combustible como el petróleo y gas. Pero sí somos líderes en la generación de energía renovable, y producto de eso, un conflicto que tuvimos con, con Argentina cuando el año 2011 nos cerraron la válvula de gas, porque la orden de Evo Morales, ni un metro cúbico de gas a Chile, sino nosotros les cortamos el gas, y miren cómo terminó Bolivia y cómo está Argentina en estos momentos. Eso nos sirvió a nosotros como para decir, ok, vamos con el desarrollo de las energías renovables. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que una de las cosas que son como más importantes, que frente a la adversidad se puede ir innovando y se pueden ir haciendo cosas que son realmente muy entretenidas, ¿ya? Eh, y por eso, cuando uno ve este tema de por ejemplo, eh, de lo que está pasando en el Perú, es complejo poder tal vez opinar
eh, sin dar, digamos, mm, para Chile lo ideal es la diversificación, poner los huevos en distintas canastas, ¿ah? Para que se vayan desarrollando. Y ahora, obviamente, el tema que está revolucionando todo en la matriz energética a nivel mundial es un poco la hidrogen. Entonces, por ahí va un poco la dinámica de nuestro modelo de desarrollo, ¿no? Ante la adversidad de no tener nada, pasamos a ser líderes en materia energética. Y no es solamente la producción, sino que también es el almacenamiento y la distribución, las redes carreteras, las redes de, de cables, por ejemplo, por donde se transmite la energía. Y eso mismo también, si lo llevamos al mundo de la tecnología y al mundo también de las telecomunicaciones, el tema de Internet también es tremendamente importante. Hoy día los países, ¿de qué forma se desarrollan? Teniendo buena comunicación de todo tipo, por mar, por tierra y por aire, ¿ya? Y ahí va el tema de la Internet, energía, tremendamente importante. Sin energía, un país hoy en día no se desarrolla. Y el otro punto es tener también una gran masa de educación y preferentemente cercana al 50%. En los países que cuando uno ve un poco las tasas de crecimiento de la OCDE, donde están las economías más desarrolladas del planeta, la mayoría, los top 10, los 10 mejores, están todos sobre el 10%. Coincidentemente con eso, hay baja tasa de natalidad también. Ahí hay un tema, porque en la medida de que uno va estudiando, también va bajando la tasa de natalidad. Ahí hay un tema también bueno, o se forma una familia o te desarrollas en el ámbito profesional. Y eso es lo complejo. Y ahí es donde los gobiernos tienen que tener buenas políticas públicas. Insisto, el Perú está pasando una crisis que jamás debió haber pasado. Lo digo como chileno a la distancia. Teniendo gas, teniendo petróleo, se lo llevan todo y no tienen sistemas de prevención o sistemas de almacenamiento energético para satisfacer. Ante la desesperación, por ejemplo, yo me imagino para la gente que trabaja en el aeropuerto, para llegar al aeropuerto, tengo entendido que el tránsito de Lima te demoras más de 3 horas en llegar. Gente que trabaja en eso debe estar haciendo lo imposible para poder cargar combustible. Y también lo mismo pasa con los taxistas, con los mototaxis. Yo creo que ahí es complejo el tema y yo creo que a lo mejor los que menos están saliendo trasquilados en este aspecto es la gente que tiene vehículos a petróleo o bencineros. Entonces, eh, por ahí puede que haya alguna, digamos, algunas cosas que se diferencian, pero depender casi en un 70% de la maquinaria energética del gas es sumamente complejo. Y por lo mismo, estamos haciendo, recopilando información y vamos a hacer un mapa energético del gas de Latinoamérica, de México hasta Patagonia. Y vamos a poner ahí quiénes son los que tienen, qué porcentaje exportan, si tienen reservas, si no tienen reservas, para cuántos días. De hecho, el racionamiento es producto justamente de eso, de lo que está ocurriendo en Perú. El racionamiento ocurre principalmente para poder abastecer en una mínima parte los requerimientos diarios que tiene la familia. Y por otra parte, también, yo creo que dentro de las lecciones que pueden sacar en Perú y también los países vecinos es el derroche energético, depredación de energía. Y en ese aspecto uno tiene que tomar mucha conciencia. Para los que trabajamos en la materia energética, ¿no? A veces uno se da cuenta en realidad, ¿verdad? Y creo que deberíamos aprender también en ese aspecto
a controlar también nuestro consumo, ¿ah? Eh, Sobre todo en materia de calefacción. También vi una nota de prensa de un canal de noticias de Perú que están empezando a vender leña y carbón. Me llamó mucho la atención eso y tengo un amigo en TikTok que se llama, y que es de la empresa, que me parece mucho que él es de Cusco, en el sur del Perú, que se llama Marea. Y él vino a Chile, me pidió algunos datos en materia de cómo comprar, por ejemplo, estufas y modelos de cocinas a leña. Él tenía un pequeño taller. Esto fue todo como por 2021, más o menos, 2022. Vino a Chile, llegó a hasta Iquique y ahí compró cocinas y estufas chilenas, de una marca X, y se las llevó al Cusco. Y ahora hizo como el copy-paste. Está vendiendo estufas y cocinas a leña con tecnología chilena de base. Tiene que haber hecho él, obviamente, ingeniería inversa, pero es sumamente interesante cómo ha ido desarrollando también su equipo. Y la venta de leña y carbón en estos momentos en el Perú para la cocina está disparada. Yo vi cómo le compraban en sacos la leña a esa persona y le va a ir súper bien, porque obviamente, como dice el dicho por ahí, a río revuelto, ganancia pescadores. Son oportunidades que permiten también ver cómo se va desarrollando un poco la economía, y las oportunidades a veces se presentan una sola vez. Entonces, en ese aspecto, es lo que vamos a cortar la transmisión porque están diciendo que se escucha horrible. ¿Ah? Eh, ¿O será que habrá que mover? No sé si alguien me puede hacer el feedback. Aló, 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 aló. ¿Mejoró o no? ¿Se escucha mejor ahí? Aló, 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 aló. Si alguien me puede hacer feedback. Eso. Entonces, por ejemplo, el caballero que entrevistaban en el canal, no recuerdo bien si era Latina de Perú, pero él vendía la leña como por fajas, así como, no tampoco por unidad de volumen, ni metro cúbico, ni metro ruma, sino que eran como fajos así grandes, y eran tablas de, no sé, 2 o 3 metros, era como prácticamente leña de desecho en realidad, madera de desecho. Y parece que alguien le dijo, o él se dio cuenta, buscó información para poder vender y abastecer mercado en estos momentos, empezó a trozar y empezó a meterla a sacos. En el único país que se vendía leña en Chile era, digamos, el único país era Chile, ¿ah? Entonces, desde esa perspectiva, ahí es donde uno va innovando. Y esa persona, lo más probable es que en vez de vender el armatoste, ahora está vendiendo sacos en pequeñas unidades, y lo más probable es de que le va a ir bastante bien con la venta de carbón y también de leña. Entonces, esas son oportunidades que va generando también alternativas que son como más dinámicas en el modelo de mercado. Y lo mismo pasa también con Argentina. El costo de la energía está, pero por las nubes. Tener aire acondicionado hoy día en Argentina es prácticamente un lujo. En Bolivia, la crisis energética, bueno, es producto también de malas decisiones que se han tomado, y también de los malos políticos, digamos las cosas como son, ¿no? Acá, y les reitero, los países que se desarrollan son los que tienen políticas públicas y se van traspasando de un gobierno al otro gobierno y al otro gobierno, y así. Esas son las cadenas virtuosas que
hay que tratar de potenciar, y en ese aspecto yo creo que deberíamos hacer en Latinoamérica así como una red, no solidaria, pero sí una red económica energética para poder ir abasteciéndonos entre todos. Por ejemplo, Chile hoy por hoy produce tanta energía que es capaz fácilmente de abastecer todo el norte de Argentina, exportar electricidad, no sé, podríamos llegar fácil a Uruguay, Paraguay, Bolivia y Perú, sin ningún problema. Y incluso podríamos llegar, si dieran las conexiones, también a Ecuador o Colombia. Y lo mismo también pasa por Brasil. Por lo tanto, desde esa perspectiva, em, yo creo que por ahí va un poquitito el tema. Perú exporta un tipo de leña llamado palo santo, que se usa sobre todo para incienso y una especie de sahumerio. Sí, eso es verdad. Yo lo he visto y muchos años atrás, cuando participábamos en la misa, yo participaba en un grupo de hombres católicos y a veces nos pedían comprar insumos para la catedral. Y ahí yo recuerdo que una vez, en un viaje que hice a Santiago, el párroco de la catedral acá me dijo si le podría llevar, pasar a comprar a tal parte un carbón, que era carbón con incienso, que era muy, muy bueno. Y era una cajita, recuerdo que sería algo así como esto, más o menos. Era una cajita bien, bien bueno. Esta es la carcasa, le cambié carcasa al teléfono, así que esta la tenía acá. Pero era una cajita y venían dentro como pastillas, y esas pastillas se le colocaban al botafumeiro, como le dicen en España, o al incensario. Y eso las prendían y cuando salía humo para la ceremonia, y ahí yo recuerdo haber visto que decía hecho en Perú. Así que, ¿y usted, caballero? Bueno, para los que no conocen a mi perrito, él se llama Loki. Ahí está. Es muy regalón, Loki. Es muy regalón. Así que lo mismo pasa con el tema de la biomasa, el carbón en Argentina y en Paraguay, el quebracho. ¿Ah? El quebracho es un árbol, también es una especie endémica de la zona del norte de Argentina, de Paraguay, Uruguay, que es muy bueno. Está considerado como una de las leñas, o dentro de la biomasa, como una de las que genera mayor cantidad de energía. Recordemos de que la energía que está contenida en... A ver, aquí me salió el químico, físico y forestal. En realidad, lo que uno está quemando, ¿ya? En la estufa, en la parrilla, es energía solar. Ese es el tema. ¿Por qué digo que es energía solar? Porque las plantas, para crecer, mire, eso es lo malo de... Si me ven alguna vez en algún video que tengo unos pelos blancos, es porque Loki se acercó a pedir un poco de cariño. Y ahí se va el hombre. Energía solar necesitan las plantas para hacer fotosíntesis y crecer. Por lo tanto, los procesos físico-químicos que se hacen de la respiración celular en los vegetales generan lo que es la madera, ¿ya? La madera es la síntesis y la respuesta que hace los procesos metabólicos en la planta del sol, minerales y agua. Y de esa manera crecen los vegetales. Por lo tanto, en estricto rigor, es energía solar acumulada y en sólido, ¿ya? Cuando yo tengo maderas que son muy duras o de lento crecimiento, la estructura celular de esas plantas o de esos árboles es muy densa y son maderas muy pesadas.
por ejemplo, si yo tomo un roble o un quebracho o alguna especie de madera nativa de cada uno de sus países de donde me estén viendo, lo más probable es que si yo lo comparo con un álamo, con un pino, con un sauce, que son maderas mucho más livianas, es porque la densidad estructural de esa madera es de rápido crecimiento y como es de rápido crecimiento, las células crecen como más grandes, ¿ya? No son células más pequeñas y eso va en la densidad. A mayor densidad, o sea, a mayor cantidad de células por unidad de metro cúbico, se da mayor energía en los procesos de combustión. Ahora, ¿qué determina la buena combustión? Que la madera tenga la menor cantidad de agua a nivel celular. Y eso es lo complejo, ¿ya? Y por eso en Chile tenemos una normativa que es la de MP 2,5, material particulado en suspensión en nuestro país. Ahora la quieren bajar a MP 2.0. Si ya llegara a MP 2,5, y aquí le voy a dar otra vez al Perú, pucha, sí, es que en Perú, lo bueno sí es que están midiendo, y eso es interesante. Bloomberg, en el mes de mayo del año pasado, sí, fue en mayo, si mal no recuerdo, sacó una publicación de las 10 ciudades más contaminadas del continente americano. Y adivinen cuál es la ciudad más contaminada de Sudamérica. Perú. Después viene Ciudad de México y Buenos Aires. Extrañamente, Buenos Aires siendo una ciudad costera. Es súper interesante ese tema porque se está midiendo en países que antes no se medía el material particulado. El material particulado tiene que ver también con la salud de los humanos y también de los animales. Por lo tanto, hay que tratar de mejorar la calidad del aire. Y para mejorar la calidad del aire hay que mejorar también, obviamente, la calidad de los combustibles. Por ejemplo, en la hora pico del atasco o los atochamientos vehiculares en la ciudad de Lima, fuera de la bulla que hay con la gran cantidad de vehículos, los motores, también está el ruido y a eso sumémosle el material particulado que debería estar como normado eso también por las revisiones técnicas. Aumenta el material particulado en suspensión. Por lo tanto, desde ese punto de vista, ¿qué es lo que se debería hacer? Yo hablo desde la experiencia chilena, ¿ya? Hay que hacer mesas de diálogo tripartito, llamar a entidades públicas, privadas, para que ayuden a construir un modelo que permita ir educando a la población, mejorando la calidad de los combustibles, mejorando también las revisiones técnicas de los vehículos, de equipos de combustión, las calderas, las estufas, las cocinas o hasta las parrillas, ¿ya? Y muchos programas de también de educación. La suerte que tiene Perú es que el clima los acompaña y no requieren tanta energía, por ejemplo, en invierno, como lo que tenemos en Chile. El invierno de Santiago al sur, nosotros tenemos prácticamente 4 estaciones del año. Tenemos verano, otoño, invierno, primavera, ¿ya? Así, en ese orden, desde enero hasta diciembre. El tema es que en la zona sur, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, el invierno pasado llegamos hasta, si mal no recuerdo, acá en la ciudad llegamos a -8, pero en las ciudades que están un poquitito más cercanas hacia la cordillera llegaron a -12. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se requiere una gran cantidad de energía para poder calefaccionar las viviendas. Y ahí es donde los equipos a combustión, la calidad del combustible, que preferentemente es la leña, junto con eso también la aislación térmica de las viviendas es tremendamente importante. En Perú, yo creo que no necesitan aislar térmicamente las viviendas, a no ser que sea el verano demasiado caluroso, y eso también ayuda como a tener una temperatura constante en las viviendas. Pero ustedes tienen
yo creo que pasan entre primavera, verano y no sé si llamarle invierno, con temperaturas de 12 grados. Yo creo que eso incluso es hasta agradable en invierno para nosotros. Por lo tanto, desde esa perspectiva, la invitación es un poco a validar el modelo energético que tienen. Y si van a usar biomasa, traten de usar leña que esté seca. Lo mismo pasa en Argentina. El costo de la energía, bueno, con Chile compartimos hacia el sur casi las mismas temperaturas, pero hay un alto grado de desconocimiento de las tecnologías, hay un alto grado también de desinformación con respecto a qué maderas se pueden usar correctamente sin devastar los bosques, porque eso también puede ocurrir. ¿Por qué Europa se quedó sin bosque después de todo ese proceso de imperialismo y colonialismo? Porque con la necesidad de construcción de barcos arrasaron con todos los bosques. Por lo tanto, después que se dieron cuenta que habían cortado el último roble, decidieron empezar a manejarlos. Y desde ahí que nace las ciencias forestales. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que es tremendamente importante aprender a manejar también los recursos naturales, ¿no? Y tratar de potenciar las energías que sean renovables como la leña. Y, y de verdad la gente se las va ingeniando y van buscando alternativas. Ahora, los primeros vehículos que existieron en la humanidad eran vehículos a leña. Tenían calderas en la parte de atrás. Hay imágenes y fotografías. ¿Sabes qué? Interesante porque a uno se le van ocurriendo cosas. Yo voy a anotarlo aquí, esa idea. Vamos a anotarlo acá en el cuaderno que tengo acá, pero no tengo un lápiz. Pero lo voy a poner aquí en un post-it en el computador. Yo creo que esas son muy buenas ideas de que uno va gestando. ¿Ah? Por eso, en realidad, nosotros en Soluciones Ecoviables tratamos de hablar de esos temas, de plantear soluciones, de plantear cosas que estén en contacto con las nuevas tecnologías y también con el medio ambiente, porque ¿para qué nos vamos a ir a los extremos de no tocar nada? Eso no funciona hoy por hoy. La humanidad necesita usar energías renovables. Imagínense que Europa estaban yéndose todos a la electromovilidad y resulta de que estalla la guerra Rusia-Ucrania y todos de vuelta a la leña y al carbón. Entonces, ¿quién se explica eso? Y ahí es donde entra también las nuevas tecnologías en materia de biomasa. Ahí tenemos el pellet, tenemos también el carbón vegetal, y esos temas yo creo que son tremendamente importantes de ir reconsiderando en la matriz energética de los distintos países. Y cuidando obviamente el medio ambiente y la salud de todos. Porque estar en una humadera no es muy agradable. Incluso aunque sea un asado cordero patagónico, asado al palo, como le llamamos nosotros acá, será muy rico, pero el humo no es agradable cuando está la brasa no tan buena. Entonces, de eso se trataba un poco, amigos. Hoy día hemos compartido, hemos conocido un poquitito más de algunos aspectos. Después verán ustedes en sus países, uy, yo otra vez le pegué este micrófono, en sus países verán cómo muestran las noticias del traspaso de mando, si es que la pasan, no sé, desconozco ahí si lo irán a hacer. Por mi parte fue algo espontáneo, en realidad me queda más que claro de que la intención era solamente dar a conocer un poquitito cómo es Chile, cómo funciona en sus traspasos de mando, y como dijo un periodista colombiano que le daba mucha envidia, cuando Chile le enrostra, estoy usando palabras textuales de que dijo él, cuando Chile le enrostra su
sistema republicano a todos los países del planeta. Y creo que eso es algo que también nosotros aprendimos a hacer, pero con sudor y lágrimas, ¿ah? Entre el periodo del año 70 y 80 fueron años sumamente complejos para Chile. Y de eso hay que aprender también, ¿ah? Y de los errores se va construyendo el futuro. Así que eso, amigos, yo les doy las gracias por su tiempo. Parece que me vienen a buscar porque llegó la Nina. Yo tengo 3 pastores australianos. ¿Qué pasó, Nina? Y ella es la Nina Simone. Ella es la más chiquitita que yo tengo. Aquí se está subiendo ella. Ella es... Nada. Vamos a bajarla por acá. Ahí. Se bajó. La Nina Simone tiene 1 año y medio. Es regalona. Es la más chiquitita. Y le gusta, cuando ve algunas cosas en el patio, viene a buscarme para que la acompañe. Así que vamos a acompañar a la Nina a ver qué pasó en el patio. Yo de aquí no veo nada, pero ella es muy inteligente. Por algo me viene a buscar. Eso, quedamos pendientes. El próximo video que se viene en Soluciones Ecoviables es el mapa del gas en Latinoamérica. Y vamos a hacer comparaciones, digamos, quién tiene gas, quién no tiene gas, quién tiene plata para comprar gas, cómo se podría hacer una red de abastecimiento de gasoductos a nivel latinoamericano y que aprendamos también a tener, como lo han hecho los argentinos, una gran cantidad de inversiones británicas en la Argentina, aunque suene contradictorio. Los odian por una parte, pero no pueden vivir sin las oportunidades de negocio que hacen en ese país también. Entonces, hay que aprender a hacer eso. Y bueno, lo mismo pasa con Perú o con Chile. Chile está absolutamente diversificado. Y si Perú la está pasando mal, Bolivia lleva más de 1 año en este proceso. Y la gente ahí sí que la está pasando realmente mal. Esperemos que al nuevo gobierno le vaya muy bien también. El presidente Kast fue hace 1 mes atrás a hablar con el presidente de Bolivia y creo que se van a llegar a algunos acuerdos en materia de relaciones comerciales en temas energéticos. Y, por supuesto, seguir potenciando el uso de energías verdes y también de hidrógeno verde, que creo que por ahí va un poco el desarrollo de nuestro continente. Eso, amigos, que estén muy bien. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que estén muy bien. Adiós.